Bienvenidos a este curso sobre Introducción a la Teoría de Conjuntos y la Lógica Matemática. Esta es la clase número 1 de la unidad 1 y vamos a ver el primer tema del contexto histórico, de la teoría de conjuntos y la lógica matemática. Básicamente vamos a ver las aportaciones más relevantes a la teoría de conjuntos y la lógica matemática, su historia y los personajes quienes las fundaron y las divulgaron y son personajes muy relevantes en estos campos. Así que vamos a empezar con este curso viendo este tema. ¿Qué es la teoría de conjuntos? Para empezar nos vamos a preguntar esto, fundamental. La teoría de conjuntos es el campo de las matemáticas que se encarga de estudiar a los conjuntos y su relación con los fundamentos de la matemática. Es decir, los conjuntos son una construcción o es la forma de construir lógicamente a las matemáticas. Antes de definir todo lo de aritmética o álgebra, se definen los conjuntos y su relación con los fundamentos de la matemática. En este curso se empezará desde cero con la teoría intuitiva de Cantor y Frege, también llamada teoría ingenua o teoría básica o clásica, hasta la paradoja de Russell. Este es un concepto fundamental que vamos a ver muy adelante de este curso. Y una introducción a los axiomas ZF. Esto también un concepto que vamos a ver después. Primero vamos a iniciar estudiando la teoría de Cantor y Frege, básicamente. Vamos a ver la historia de la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos empezó por el matemático George Cantor, considerado el padre en este campo de la teoría de conjuntos y quien será la figura central de este curso. Como podrán notar, George Cantor es una figura muy relevante en el estudio de los conjuntos. Es quien empezó toda esta idea de la teoría de conjuntos y vamos a ver su vida. George Cantor nació en San Petersburgo, Rusia, en 1845, aunque fue nacionalizado alemán. Desde su infancia fue prodigio en la música y se le reconoció como un violinista extraordinario. No obstante, Cantor decidió abandonar el sueño de ser músico por el sueño de ser matemático, siendo profesor en la Universidad de Halle. Trabajó en varios temas de la teoría de números y finalmente en el estudio de conjuntos infinitos. La teoría de números, para quienes no saben qué es básicamente una aritmética avanzada que se dedica a estudiar las propiedades de los números reales y básicamente eso. Finalmente, en el estudio de conjuntos infinitos, es decir, conjuntos con cardinalidad no definida, que más adelante vamos a definir qué es la cardinalidad de conjuntos. Sin embargo, los matemáticos de su tiempo tacharon este estudio como una locura matemática, además de ser atormentado casi toda su vida por su educación religiosa. Aquí tenemos una foto de George Cantor. La vida de Cantor, la verdad, es un poco triste porque él creció siendo educado con la religión luterana, una enseñanza muy ortodoxa. Entonces, cuando Cantor empezó a estudiar los conjuntos infinitos y empezó a descubrir cosas como las locuras sobre que hay infinitos más grandes que otros, o por ejemplo cardinalidades de Aleph sub 0, de la función Aleph, y todas esas cosas que hoy se le reconocen, empezó a
a generar polémica entre la comunidad de los matemáticos, más que nada por la extrema religiosidad que vivían todos ellos, porque decían que no podía haber otro infinito más que Dios. Entonces Cantor, al estudiar estos infinitos, lo tomaban como una burla al único ser infinito, Dios. Entonces lo empezaron a tachar de hereje y pues fue atormentado casi toda su vida por esto mismo y vivió muy triste Cantor, la verdad. Los invito a seguir estudiando un poco de su historia. Ahorita solo vamos a ver esto. En 1848 nació en Wismar, Alemania, Gottlob Frege, considerado por muchos como el padre de la lógica matemática, al menos moderna, porque el padre de la lógica matemática clásica pues es Aristóteles, pero moderna podríamos decir que es Gottlob Frege. Frege fue un matemático, lógico y filósofo, gran contribuidor de la filosofía del lenguaje. En sus primeros años como profesor de matemáticas enseñó principalmente análisis complejo y geometría. Sin embargo, al final Frege se decantó por la lógica y la axiomatización de las matemáticas. Trabajó en los fundamentos de las matemáticas en un campo que se llama metamatemáticas. Este concepto de metamatemáticas es un concepto que se refiere al estudio de los fundamentos de las matemáticas. Se mira principalmente en el campo de lógica, en el área de lógica, y pues en esto trabajó y se destacó Gottlob Frege. Los trabajos de Frege tuvieron un gran cuestionamiento, e incluso los de Cantor también, a causa de la paradoja de Russell. La paradoja de Russell. Frege incluso trabajó en la solución de esta paradoja, aunque sin muchos resultados. La paradoja de Russell, vamos a ver después, es un concepto que vamos a estudiar en una clase de la unidad 4. Y vamos a ver que Gottlob Frege recibió esta paradoja de Russell en una carta que le escribió Bertrand Russell. Y pues Frege básicamente creyó que todo su trabajo iba a ser destruido por esta paradoja de Russell que retaba a la teoría de conjuntos tal como se conocía. Aunque después vamos a ver las soluciones que se le dio a la paradoja de Russell. Ahorita después de muchas clases más. Entonces, gracias a Bertrand Russell y a Giuseppe Peano, la obra de Frege fue principalmente divulgada y recordada por generaciones de matemáticos. Aquí tenemos a Gottlob Frege, una foto de Gottlob Frege. Vamos a ver al tercer personaje. Giuseppe Peano, nacido en 1858 en el reino de Cerdeña, actual Italia, fue un matemático, lógico y filósofo. Es principalmente conocido por sus aportaciones a la teoría de números y a la lógica matemática. Peano popularizó los símbolos modernos para la unión e intersección de conjuntos, que es lo que vamos a ver en unas clases adelante. Vamos a utilizar estos mismos símbolos. El mayor logro de toda la carrera de Peano seguramente es la axiomatización del conjunto de los números reales. Sin embargo, tuvo multitudes de aportaciones a la teoría de números, al análisis real, al cálculo infinitesimal y a la lógica. Aquí tenemos una foto del italiano Giuseppe Peano. Esta figura de Giuseppe Peano no la vamos a ver explícitamente en este curso porque sus trabajos necesitan demasiada rigurosidad lógica, pero sí vamos a estar viendo lo que es Bertrand Russell y Zermelo Fraenkel. Pero este personaje también es importante para la historia de la teoría de conjuntos.
Ahora vamos a ver el personaje de Bertrand Russell. Bertrand Russell nació en Gales en el año de 1872. Entre sus diversas profesiones fue matemático, lógico, filósofo y escritor británico. Russell es principalmente conocido por poseer un premio Nobel de literatura. Además, es el conocido como el padre de la filosofía analítica. Esto puede estar a discusión porque hay quienes dicen que Gottlob Frege es el padre de la filosofía analítica, pero normalmente se le considera a Bertrand Russell por sus trabajos de teoría de tipos lógicos y todo esto que vamos a estar viendo después. También se le reconoce por ser el maestro de Ludwig Wittgenstein, un filósofo muy reconocido que se especializó en la filosofía del lenguaje, y Alfred Whitehead, que vamos a estar viendo que también es coautor del libro Principia Mathematica que escribió Bertrand Russell, en el que expuso su teoría de tipos lógicos y la axiomatización de varios campos de las matemáticas. También se le reconoce por ser autor de Principia Mathematica, libro donde se exponen ideas de análisis real y lógica matemática. Principia Mathematica, que en latín significa principios de la matemática, en honor a la clásica obra de Isaac Newton. Bertrand Russell es conocido en teoría de conjuntos por ser el que destruyó los cimientos de la teoría de Cantor y Frege, con la famosa paradoja de Russell. Eso lo vamos a estar viendo más cuando estemos un poco más avanzados en este curso. Y aquí tenemos una foto de Bertrand Russell, como siempre, con una pipa en la mano. No hay muy pocas fotos lo toman a él sin una pipa en la mano. Bien, historia de la lógica. La lógica ha existido desde años remotos. En la antigua Grecia, Aristóteles fue el considerado padre de la lógica. Los griegos postulaban ideas y utilizando lógica y sentido común, las confirmaban o refutaban. Fue una aplicación primitiva de la lógica. Es decir, los griegos entre ellos estaban charlando y, por ejemplo, proponían una idea y lógicamente, utilizando lógica y sentido común, debatían sobre esa idea y así aplicaban la lógica de una manera muy primitiva como la conocemos hoy en día, pero de ahí son las raíces de la lógica. Hasta que en la Edad Moderna, el siglo XVII, filósofos matemáticos como Pascal y Leibniz retomaron el concepto de lógica para sus trabajos en matemáticas, filosofía e incluso teología, como lo puede ser Tomás de Aquino, que para demostrar la existencia de Dios muchas veces usa recursos de la lógica. Luego llegó la época de Cantor y Frege, aunque la lógica también pasó por el tratamiento de Immanuel Kant, quien la catalogó como ciencia. Immanuel Kant es seguramente de los filósofos más famosos y que más han aportado a la filosofía como la conocemos hoy. Básicamente es quien influenció ideas de Schopenhauer, Arthur Schopenhauer o Friedrich Nietzsche. Básicamente se inspiran en Immanuel Kant, un personaje muy importante para la filosofía y para otros campos. Finalmente, Fichte, otro filósofo, Hegel, otro filósofo, que este fue básicamente enemigo de Arthur Schopenhauer, que acabamos de mencionar por Immanuel Kant, Schröder, De Morgan y John Venn. Estas dos figuras de aquí son especialmente importantes para nosotros porque sus apellidos van a estar constantemente apareciendo
en cuando veamos diagramas de Venn y las leyes de De Morgan, porque son muy importantes estos dos conceptos para la teoría de conjuntos. Entonces vamos a estar viéndolos, sus nombres en las leyes de De Morgan y en los diagramas de Venn. Russell, que este también va a ser una persona muy importante para nosotros al final de este curso, y especialmente Kurt Gödel. Kurt Gödel, este nombre, aunque tal vez ahorita no signifique nada para nosotros, Kurt Gödel es básicamente el eslabón, por así decir, uno de los eslabones más altos de la lógica matemática. El simple nombre de Kurt Gödel es algo mítico para los matemáticos, exagerando un poco las cosas. Pero sus trabajos son algo complejos, entonces no los vamos a ver en este curso. Bueno, estos personajes formalizaron la lógica tal como la conocemos actualmente, muchos de ellos interpretándola filosóficamente, otros que son los personajes que nos interesan a nosotros aquí, que la interpretaron matemáticamente, por eso la lógica matemática. Aquí tenemos a Aristóteles, aquí tenemos a Pascal, y aquí tenemos a Kurt Gödel, que es este personaje que les digo que es muy importante para la lógica matemática avanzada. Destruyó el programa de Hilbert, que David Hilbert es otro matemático a mi gusto demasiado infravalorado. Bueno, despedida. Por esta primera clase considero que hemos abarcado gran parte de la historia de la teoría de conjuntos, desde el periodo de Cantor hasta Russell. Obviamente queda un largo trecho para la teoría de conjuntos moderna de von Neumann y Gödel. Aquí simplemente estamos abarcando desde Cantor hasta Russell. Pero en este curso vamos a abarcar desde Cantor pasando por Russell y vamos a abarcar hasta Zermelo, hasta los axiomas de Zermelo-Fraenkel, por lo que los invito a no quedarse a ver el curso completo para llegar a estos niveles que les estoy platicando. Entonces los invito a seguir en este curso. Pueden seguir este curso de teoría de conjuntos y lógica matemática por este mismo medio. Espero les guste. Sin nada más que decir, hasta luego.